Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Mi Casita Nómada, una familia mexicana que vive viajando en motorhome. Y en el video pasado estuvimos en Lassen, un parque nacional en Estados Unidos, justo en el norte de California, donde vivimos una cantidad de humo por un incendio que estaba por ahí. Eso trajo algunas consecuencias que en este video se los vamos a enseñar. En este video llegamos a uno de los lugares que ningún viajero ha llegado, ni uno de los viajeros, ningún video, nadie ha visto que realmente haya estado aquí. Chequen esto, llegamos a Marte. Y llegamos en motorhome. Bienvenidos a todos. Es una locura, vean dónde estamos, todo alrededor. Y de verdad, o sea, no hay ningún filtro ni nada. Pueden ver aquí, está la luz del motorhome. Aquí así se supone que me debería de ver. Otra vez, vean. Así está, ningún efecto de video ni nada. Así lo estamos viendo aquí. Miren quién mira ahí. Andaba paseándose. ¿Cómo estás, amigo? Tú. Si nos vieron en el video pasado, estuvimos en Lassen, y que es este parque nacional donde desafortunadamente hubo un incendio muy grande. De hecho, registran uno de los incendios más grandes de California del 2024. Bueno, hasta ahorita este es el más intenso, y este es como parte de sus repercusiones. Rarísimo efecto que hace que nos veamos totalmente rojos. Y ve ese rojo intenso de ahí. Y por allá se ve el sol, sí es cierto. No creo que lo logre ahorita cachar, pero... ¡wow! Ese puntito rojo que ven ahí es el sol. Hoy nos sentimos un poquito como más optimistas con este tema porque nos amaneció y estaba el cielo despejado. Se veía azul, no se veía como los otros días grises o el día anterior gris. Y de repente en la tarde empezó a llegarse un poquito más de humo. Y ahorita, esta intensidad de color. Como que se volvió a revivar el fuego, ¿no? Yo creo. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno... Oye, volteamos. Estamos con estos colores. El día de ayer, no, o sea, en el atardecer no fue de esta manera, fue otro. Están llenos de ceniza. Bueno, ahorita me dijo Ichel que dije que el incendio había sido en Lassen. No, en Lassen no fue, más bien nosotros estuvimos en Lassen, y el incendio realmente fue al norte de Sacramento, que está muy cerca de la zona de Lassen, del Parque Nacional. Pero bueno, no dejo de sorprenderme. Ahorita en cualquier minuto más ya se va a hacer oscuro, pero es como para... no sé, esto está para disfrutarse, de verdad, quiero estar aquí todo el rato. Bueno, empezamos un nuevo día. La verdad es que pensamos que se había calmado un poco el fuego el día de ayer por lo de las nubes. Después, como empezamos este video, esa intensidad, ese atardecer súper rojo. Y bueno, resulta que no, la verdad es que sigo viendo como todo lleno de humo. Ahorita vamos a estrenar el video, entonces vamos a ver cómo va el día. Tenemos ganas de hoy pasarla bien, descansar un poquito. Fue una semana intensa, entonces queremos agarrar este día como descanso. Entonces vamos a ver qué tal va. Aunque el humo sí se ve un poco intenso allá afuera. Cambio de planes. Acaban de venir a evacuarnos. Vino una ranger y nos dijo que están evacuando toda esta zona. El fuego viene hacia esta dirección. La verdad es que está todo alrededor
como con mucho humo. Sí, es muy diferente a lo que pasamos el día de ayer. Vean el cofre como está, no sé si se alcanza a ver. Todo está lleno, y eso fue de anoche. Ayer no estaba tan intenso. Nuestro día de descanso se va a tener que convertir un poco, pero de momento están evacuando esta zona, lo cual no estaba pasando el día de ayer o antier, al menos antier que estuvimos en el parque nacional Lassen. Ahí nos dijeron, hey, todo tranquilo, no hay ningún problema, pero obviamente el fuego se está dirigiendo hacia esta zona, lo cual ya no es seguro estar. Entonces nos vamos. Intenso este tema del fuego. Estoy aquí afuera para checar aire de las llantas y todo eso, pero bueno, adentro acomodamos y nos vamos tan pronto como podamos. Hay una ciudad como muy cerca de acá que se llama Reading. Creo que ahí es donde nos vamos a dirigir, entonces nos dijeron que ahí estaba seguro, pero también no teníamos ganas como de una ciudad. De hecho, ahí es estar a un lado de un Walmart o Costco o algo así, un estacionamiento. Nada comparado con estar a un lado del bosque. Pero bueno, parece ser que es como una opción. Si no, a lo mejor nos dirigimos hasta el Monte Shasta, que es como definitivamente donde queríamos llegar, más hacia arriba. Nada más que temo que esté igual con esta atmósfera de nubes, bueno, de humo, y que a lo mejor tampoco se pueda apreciar. Dicen que es seguro, pero bueno, igual como lo dijimos, antier era seguro aquí en Lassen y después, bueno, todo cambia. De momento, seguimos guardando. Cosmo, ¿listo? Noah, ¿listo? ¿Casi No, lista? Casi lista. Todo listo. Vámonos porque se viene el fuego. Bueno, no, la verdad no. Se viene mucho humo, pero vamos a buscar lugares más seguros. Apenas llevamos 20 minutos de recorrido, bajamos 2000 pies y ya no hay humo. Al parecer sí viene, o sea, es de allá lo que se está viniendo. Aquí se siente totalmente diferente. Ay, ojalá de verdad que los bomberos puedan detenerlo, que todo ese trabajo, mandamos mucho amor, pero aquí se siente diferente y agradecemos mucho eso. 20 minutos y ya estamos en otra sensación. También es que ya se ve, o sea, se ve nublado, se ve todo blanco, pero yo creo que es el humo no de nubes, sino realmente de humo. Y que también hace rato pasamos por una estación de bomberos y ahí estaban 2 o 3 de sus autos. Lo que me hace pensar es que ya no es tan intenso. No lo sé, pues yo qué sé, ¿no? La buena esperanza y la buena vibra se las mandamos. De nuestra parte, mejor estar respirando aire un poco más limpio que el que había allá, porque de verdad, eso sí, mientras más pasaba el tiempo después de que nos dijo la Ranger que nos retiráramos, empezó a sentirse más y más el humo. Nosotros, bueno, guarda todo rápido, pero bueno, ya estamos. Ahorita llegamos con unos 30 minutos, vamos a cargar gas, vamos a ir al supermercado y vamos a hacer un poco de cosas de ciudad, ya que nos ponen en esta situación, pues vamos a aprovechar. Llegamos a Crater Lake, estamos aquí en esta zona, aquí es donde dormimos, aquí a un lado del Annie Creek Snow Shelter. Está bueno porque esta es una zona donde normalmente se viene aquí la gente cuando neva, pues aquí cae la nieve y la gente se viene por aquí, miren. A ver, vamos a... Por aquí se avientan y imagínense todo esto nevado. Obviamente, por esa razón, ahorita no hay absolutamente nadie. Bueno, sí, hay por ahí. Hay una van por ahí, pero lo que nosotros veníamos haciendo era como escapándonos un poco como del fuego de allá de Lassen, y estamos de hecho a 250 kilómetros y aquí parece ser que hay como algún otro incendio, no tan intenso como el de allá, pero aún así si alcanzan a ver como hay como cierta neblina. Ahorita es un nuevo día, entonces hay una mezcla entre neblina y humo. Pues se supone que para hoy en la tarde se iba a despejar todo esto, pero ahorita el meteorológico dice que todavía esperan que sea mañana. No estamos como tan positivos porque no sabemos qué puede pasar, pero bueno, estamos aquí, vamos a ir a Crater Lake yo creo más tarde. Ahorita vamos a desayunar, pero miren, igual les quiero enseñar este shelter de acá que se nos pareció como bien interesante. Esto de aquí, de hecho está siempre abierto, no hay una puerta como tal. Están estas como... que son como cortinas de plástico que me recuerdan a los supermercados que tienen este tipo de puertas para que no se pase el frío de un lado a otro. Entonces, vengan.
Bueno, este es el shelter. Es una estructura hecha total y completamente de madera. Eso se ve como muy auténtico. Me gusta. También están estas 4 grandes mesas que la gente yo creo que se puede venir y disfrutar. O al menos yo creo que también es como resguardarse un poco como del frío. Es un área muy básica, la verdad no tiene mucho. Aquí también tiene su chimenea. Vean esto. Está bien bonita. Esta es. Ahí le ponen la leña, le cierran. Me gusta porque se ve como muy antigua, no sé si igual a lo mejor tendrá 2-3 años, pero tiene ese estilo. Acá hay unas palas, yo quiero pensar que son para la nieve y un poco como de anuncios. Por ejemplo, aquí dice que por favor no uses los fuegos artificiales, respeta el área tal cual, regresará como la viste. Y vean, aquí para que tengan una idea más o menos cómo se ponen estas zonas. Así es como se ve aquí cuando está nevando. De hecho, este cuadro está dedicado a Himmelwright. Yo creo que debe haber fallecido esta persona o algo así. Le dedicaron este cuadrito bonito. Y vean, aquí está un poquito como el tema de qué tan peligroso está ahorita el tema del fuego, ¿no? Desde bajo, moderado, alto, muy alto y super extremo. Bueno, ahorita en esta zona marca que estamos en zona extrema. Pero extremo no quiere decir que el fuego esté aquí a un lado de nosotros. Realmente quiere decir que la hierba está seca, que no ha llovido y que hace mucho calor. Y bueno, hay varias otras condiciones en las que ahorita se presenta para que el fuego pueda iniciar en cualquier momento. También es que la presencia del viento también eso ayuda para que se pueda propagar más fácil. Y ahorita todas esas como cositas peligrosas para que pueda generarse un incendio como masivo, bueno, están latentes. Es por eso que dicen ahí, tengan cuidado, no prendan ninguna fogata, no vayan a hacer nada de fuego porque esto está frágil. Vamos a ver qué tal se ve Crater Lake. Como ya vimos, hay ciertas atmósferas que se ven interesantes con humo, pero hay otras en las que simplemente se va a ver blanco y creo que podemos limitarnos del paisaje. Espero yo que este no sea uno de esos. Vamos para allá. Llegamos aquí al Visitor Center de la entrada sur y la idea es recorrer, rodear todo el lago. Espérame, me retrasé, amiga, perdón, aquí estoy. Aquí estamos, ¿Sí? Visitor Center de esta parte sur y la idea es recorrer, bordear todo el lago. Tin, 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 tin. Vamos a ver la Wizard Island. Tin, 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 tin. Hasta llegar más o menos aquí. Esta es la única área en la que puedes dejar tu vehículo y hacer trail para llegar y tocar el agua, que es lo que queremos hacer. Muy rápidamente después del Visitor Center, aquí ya estamos estacionando el motorhome. Vean, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como a 10 metros y... ¡Qué increíble! O sea, habíamos leído que Crater Lake es la boca de... O sea, es un lago que está en la boca de un volcán y te haces una idea. Pero estar aquí, por Dios santo. Sí. Y vean, estamos también aquí. O sea, no hay nada, que no hay protección. No. Y ya, ven ese azulito del agua. Wow. Pero por aquí ya hay un caminito, así es que lo vamos a tomar. Vamos a ir recorriendo un poquito. Al parecer vamos a hacer varias paradas. Nos dijeron ahí en el Visitor Center que esto es de... vas dándole la vuelta a todo el cráter y vas encontrando como puntos mágicos. Este no lo teníamos apuntado y vean, así de bello ya está. Crater Lake es el lago más profundo de Estados Unidos y está dentro de los 10 más profundos de todo el mundo. Y el color de esta agua se le atribuyen a que es el agua más súper, hiper pura del mundo. Es un agua que no se toca, es un agua que se cae de los glaciares y que queda aquí intacta. No, hice una maqueta de donde estamos. A ver, explícame. Aquí estamos de home. Ok, Aquí estamos nosotros. ok.
Y aquí está este volcán como que pasa como un volcán allá. Wizard, la isla de Wizard. Sí. Y esto es todo el agua, aquí está todo el agua. Sí, ahí está todo el agua. Solo que no terminé de hacer otra cosa que esto es ese como piquito finito allá. Ya, perfecto. Ah, claro. Y hay una cosita así como ese piquito que se ve allá. Ok, increíble. Y todo dentro de esto es el volcán y todo esto es todo eso. Toda la caldera. Sí. Wow. Y aquí estamos nosotros. ¿Te puedo dar un besito? Sí. ¡Qué bonito! Lo hiciste súper bien. Aquí paramos o hicimos otra parada en otro mirador. Parece que este cráter obviamente se convierte en varios miradores que uno va parándose alrededor de el cráter. Y este parece ser uno de los importantes porque hay muchos autos y se ve como más infraestructura. El que fuimos ahorita, no sé si vieron, pero se sentía un poquito vertiginoso el hecho que uno estuviera como tan al filito del risco y sin ninguna otra protección. Aquí sí parece haber, pero también está libre. Entonces vamos a ver qué tal. Pero justo Ixchel ahí va, donde no hay protección. Ahí está protegido, pero no. Ixchel a lo salvaje, venga. Me gusta el pez. Chequen ahorita cómo se ve, como no tan grandioso. Tiene que ver por estas nubes que están por acá. Pero aquí ahorita Ixchel sí le está dando el sol. Entonces... Que se vaya la nube un poquito para allá para que el sol salga para allá. todo es cuestión de luz, amigos. Entonces estamos esperando que la nube se vaya para allá y que el huequito que tenemos aquí entre uno y otro pueda hacernos ver mejor este volcancito. Noah dice que es un volcán el que está ahí, esta isla del Wizard. Entonces es posible que sea, no lo sabemos, vamos a ver. Muy rápido uno podría decir, aquí el agua es azul, increíblemente azul y bellísima, pero la verdad es que todo alrededor que va siendo como un conjunto bien bonito. Estas piedras de aquí, esta formación, todo como se está viendo, esas texturas, es parte del paisaje, no es el agüita y ya, sino es como el complemento de todo. Claro, uno ve hacia lo azul o hacia el agua 100%, pero es todo. Vean todo el paisaje completo. Vean este muchacho hermoso. Oh. Estos son paisajes bien complementados. Miren, aquí está mucho más claro. Este era el monte Mazama y ahora esto es el Crater Lake, es lo que quedó. Y esta parte de aquí, que justo es aquella área, es lo que se ve, miren, así. Obviamente ahí hubo una explosión, eso es lo que los científicos dicen, y esto sucedió hace 7700 años. ¿Otra vez? Esta es la Wizard Island y aquí se puede ver como el cráter que hay allá adentro, que sí hay como un huequito, el que decía Noah, es de 90 metros y tiene una profundidad de 27 metros ahí. Sí, Noah, tenías razón, mira, es como un pequeño cráter que sí da la Tierra. ¿Sí? ¿Eso es un volcán? ¿Es un volcán? Sí. Mira, volcanes dentro de volcanes, sí. Ah, Tenías razón, bien visto. ¿quién tenía razón, Noah?
Eso es. Yo vengo cuidando muchísimo toda la flora que hay en Estados Unidos que no veo en México, y hay flores, muchísimas flores diferentes que nunca había visto, y acabamos de encontrar aquí en Crater Lake una en particular que se me figura a la película de Lorax. ¿La han visto? Pensé que era como una especie de diente de león, pero no es eso. O sea, sí parece más a lo de la película. Parece un Lorax. Sí. Un Lorax albino. Pero sí se parece, según yo sí era la plantita. Quizás, ¿verdad? O sea, es muy de ahí es la parecido. inspiración. Ahí comimos rápido un par de atunes. Rápido. Vamos a dejar el motorhome aquí porque vamos a ir a hacer la caminata para tocar esas agüitas mágicas del cráter. Este parece ser como una de las zonas claves porque el estacionamiento está por allá. Está como, no sé, unos 20, 30 metros para allá. Y nosotros aquí nos tuvimos que estacionar. Y no solamente porque tenemos un motorhome grande, sino vean, aquí están los demás autos que también se quedaron porque ya no hay lugar allá. Ya la gente se está estacionando ahí donde puede. Como en concierto cuando llegas y todo el estacionamiento está lleno y tú quieres estacionarte lo más cerca posible, bueno, así. Pero ahorita vamos a empezar la caminata a las 2 de la tarde, justo. Bellísima hora. Aquí está el camino que vamos a hacer. En este momento estamos aquí y Vamos a bajar como unos 200 metros ahorita para llegar al lago. Y acá dice que tengamos cuidado, porque es un área inestable. Alguna vez pasó que se caen rocas, está todo tan... muy emocional. Ah, se caen rocas. Inestable, emocionalmente. Se pone triste y alegre y no sabe qué. Suelta rocas porque... Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde caminamos, cómo caminamos adentro de los trails, ¿ok? Venga, vamos. La verdad la parte fácil va a ser esta, la difícil va a ser la subida, pues esa parte yo creo no la voy a poner. Vamos muy tranquilos por aquí, pero ya vimos a varias personas subiendo de una forma súper dramática, entonces a ver qué tal nos va. Ahorita es un paseo tranquilo y relajado, al rato a ver si escuchamos la tormenta llamando. Pensar que vamos a regresar mojaditos, frescos y que lo vamos a lograr. Quiero hacerlo al estilo de Gilkins. Me voy a aventar así rápido porque tengo mucho calor. Seguro está heladísima, pero no me importa. No te importa. ¿Ya te vas a meter? Yo voy a hacer otra vez a poquito. No voy a hacer como tú. Nunca. Es que ya llegamos. Estamos aquí, ya estoy casi tocando el agua, vean. Eso es. Está, no puedo decir qué tan transparente está el agua. O sea, véanlo. Está fría, pero ahí va. No está congelada. Échale. Ahí voy, vamos. Los zapatos. Espera, ¿Listo? ¿Sí? ¿Cómo va? ¡Y me dejó solo! Échale, con todo. Nadé un poquito para allá y se veía una profundidad de un azul, porque las piedras deja de haber piedras y se ve una profundidad azul increíble. Entonces le pedí a Noah sus goggles y voy a ir a verlo con mis propios ojos. Ya nos vamos para arriba, ahora sí ya terminamos ahí. Ya terminamos, ahora va la subida. Yo nada más tengo una queja de este lugar. ¿Por qué no tiene ese color tan azul
cuando uno llega aquí que cuando uno lo ve de allá arriba. Bueno, eso es obvio, ¿no? Como, eso siempre, la vez que yo hubiera querido estar como si estuviera en una gelatina ahí azul. Bueno. Tú no quisiste ir hasta más al fondo y en el fondo se veía muy azul. Sí se veía así, yo no sé. Aunque le pedí a Noah los waffles. Estuvo cura. Y para ver esa profundidad y ese azul, y la chica aquí de los botes me gritó y me pidió que me los quitara. Me dijo, no están los goles, no están permitidos. Yo creo que es falso por eso. Yo creo que es una ilusión por allá. Porque si no descubro que es un azul. Claro, es una proyección, es algo ahí. Hay un LED abajo azul. ¿Saben que este lugar tiene como alusiones mágicas, alusiones de que espirituales? Yo digo que no quieren que veamos que en el fondo están los magos. Una ciudad intraterrena. Toma. Es otra opción. Estoy dando cuenta que tuvimos suerte porque ahorita está nublado. De hecho están cayendo unas pequeñas gotitas, o sea que nos tocó todo soleado, lo cual hacía que se viera mucho más azul el azul, a pesar de que me quejé de que no se veía mucho allá abajo. Pero bueno, aún así se sigue viendo bonito allá abajo. Esta es la cara cuando bajamos y esto es la cara cuando acabamos de llegar. La verdad es que nos fue muy bien. Sí. Estamos bien felices porque... fresquitos. Sí. Yo me siento muy orgullosa de nosotros. También, sí. ¿No? Señal de que han servido todos los... la vida sí nos ha hecho tener mejor condición. Sí. Y me gusta mucho. Sí. Veíamos a gente de verdad con la respiración súper intensa. Y ven, Noah como si nada. ¿Tú qué, Noah? ¿Se te hizo difícil la subida? No. Eso. Bien, Troy. La verdad es que tenemos que echarle pila porque en 30 minutos cierran el Visitor Center y ahí es donde a Noah le van a dar su insignia de Junior Ranger, todas las que Noah quiere coleccionar de todos los parques donde vayamos, así es que y no queremos perderlo, esperemos que sí lo encontremos abierto. 4:28 en punto. Y a las 5 cierra. A las 5 cierra. Entonces, ¿lo lograremos? ¡Amigo! ¿Cinturones? Cosmo, tu cinturón. Cinturón, check. ¿Llegaremos o no? O sea, vamos a llegar, según el Google Maps, llegamos 1 minuto antes de que cierren. Sinceramente creo que ya va a estar cerrado, pero bueno, que no muera la fe. No, eso es perder la fe, lo que acabas de decir. Murió la fe en cuanto lo dijiste. Ok, retiro lo dicho, vamos a lograrlo. Venga, corran. No lo creo. Uy, ¿será aquí? No sé dónde están, no los veo. Ahí ya están. ¿Qué pasó? Es que estaba cerrado. No. Nos bajamos y creímos que era aquí y era un café shop. Sí, yo me metí ahorita ahí, lo estaba buscando. Y corrimos, creímos que era esa casa y no, era hasta atrás. Y ahí vamos corriendo, ¿no? Yo. Y estaba cerrado y había como una Ranger bajando como la bandera que era esa que estaba en el libro. La bandera de Estados Unidos. La bandera de Estados ¿Y qué Unidos. pasó? Y bajaron y decimos que si nos puedo dar en cine, ¿qué crees? ¡Wow! ¡Está súper chulísima, no! ¡Wow! Está súper... Moraleja, la fe es lo último que se tiene que perder. ¿Verdad, amiga? Una playera para ti, amigo. Si llegaron hasta aquí, estaría buenísimo que se suscribieran. Todavía seguimos con muchas más aventuras, mucho más viajes por todo el norte de Estados Unidos. No se pueden perder el próximo sábado, el próximo video. Bye.